Hola, hoy os voy a hablar sobre los principios sociales de la doctrina social de la Iglesia, especialmente sobre la solidaridad. Como ya hemos visto en varios polimedias, que estos principios tienen ese conjunto de 5 dimensiones. La solidaridad ahí tiene una función, yo diría más bien transversal, que pasa por todos los principios y da cierta matiz a todos los principios de los que ya hemos hablado. Ahí es importante que la solidaridad normalmente la entendemos muy rápidamente pensando en las personas que se entregan, que hacen cosas para los demás, pero en la doctrina social, que subraya también esta dimensión, contempla también esta solidaridad no solamente como una virtud, sino también como un principio social que da vida a las estructuras que estamos creando en nuestra sociedad. Esto lo vamos a ver un poquito más. La solidaridad, sobre todo, refleja la interdependencia, la interrelación que tenemos con las personas. Y es expresión fundamental de ser social, de ser personas sociales. Lógicamente, buscamos ahí esta sociabilidad en su igual dignidad e igualdad. Es un elemento transversal entre todos los principios. Reconoce nuestros vínculos con los demás y con esta finalidad de buscar un crecimiento común. El yo no puede existir sin el otro. Mi bien está determinado también por el bien de los demás. Por eso la solidaridad es un vínculo fundamental con el otro, es una virtud en nuestro actuar, pero también un principio que debe existir en las estructuras de nuestras sociedades. Esto lo vamos a profundizar. También vemos que desde la doctrina social de la Iglesia hay un vínculo especial con el mensaje de Jesús, donde vemos una forma de solidaridad pues muy radical. La Iglesia también ha entendido de este vínculo radical de Jesús con su vida solidaria incluir una opción preferencial por las personas necesitadas. Estos van a ser los ejes de los que vamos a hablar aquí. Bien, vamos a hablar primero sobre lo más sencillo, ¿no? La solidaridad como virtud moral. Entendemos perfectamente que la solidaridad es una virtud que se vive en las personas. No es tanto un sentimiento solamente superficial, sino realmente se busca detrás también un compromiso firme por el bien común. Es más que simplemente sentir por los demás, sino tener una actitud firme para conseguir el bien común. Y esto implica muchas cosas: estilo de vida, permanencia, perseverancia, luchar con los demás para mejores condiciones. Y así vemos que la involucración no solamente es una cuestión de sentir algo, sino también del hacer y de cómo hacerlo. Y esto tiene una repercusión en nuestra propia vida. Es un sentir y actuar como responsable de todos. Eso es un poquito el ideal, ¿no? Es un reflejo también de que somos conscientes de que realmente nuestra vida en la sociedad ya debe mucho a esta sociedad, porque hemos nacido ya en una sociedad que nos ofrece muchas cosas. Tenemos instituciones de educación, tenemos sistemas de sanidad, la propia familia es el primer hogar donde nosotros podemos y necesitamos para desarrollarnos. Y todo esto realmente es algo que debemos a este entorno, no es algo que nosotros mismos hemos construido. El progreso científico, con todos los medios que estamos viviendo, no son tanto cosas que nosotros hemos hecho, sino que nos viene ya dado. Los bienes materiales, lo que hemos conseguido, el nivel de bienestar. Con lo cual realmente el ser humano en su desarrollo ya tiene una deuda también con su entorno, y responder a esta deuda es una forma de la solidaridad, de implicarse, de compartir y de querer ofrecerse con sus capacidades y con sus dones al servicio de los demás. Cuando hablamos de la solidaridad como principio social, ya estamos pensando en otros ejes. Pensamos que tiene que ser un principio que ordena a las instituciones. Con esto queremos decir, pues las instituciones, las estructuras también tienen que tener una connotación solidaria. ¿Cómo lo podemos detectar? Mirad, sobre todo aquí en España lo que hemos conseguido crear unos sistemas bastante solidarios en el campo de la sanidad,
acceso a la sanidad para todos, una educación gratuita de acceso para todos, pero también puede implicar más cosas como el transporte, la información, los bienes esenciales que necesitamos por la vida. Ahí ves que pueden haber múltiples campos donde se puede aplicar la solidaridad como un principio social. Cuando lo aplicamos a la sanidad, lógicamente significa que toda la sociedad, todos los ciudadanos en su conjunto hacen un esfuerzo, pues a través de pagar impuestos, a través de la participación directa del Estado con una financiación, para que tengamos un sistema al que todo el mundo tiene acceso, independientemente si está trabajando, si no está trabajando, si es niño, si es persona mayor, si es nacional o si es extranjero. La sanidad como sistema solidaria pues quiere dar una cobertura universal a todas las personas con sus necesidades. Y esto es un sistema solidario. Hay otros sistemas solidarios también que tienen un alcance mucho más pequeño, que serían modelos como las mutuas, ¿no? La gente que forma ahí socios o se asocia en esta mutua, pues recibe un mutuo apoyo, y también es un sistema solidario pero de alcance reducido y dependiendo de la categoría si eres socio o no. Cada vez más se introducen por cuestiones de querer reducir el gasto público modelos que reducen más las prestaciones solidarias y convertirlos en prestaciones más privadas. Ahí pues lógicamente hay que velar también por el gasto que producen estos sistemas solidarios, y solamente realmente pueden funcionar muy bien cuando hay una responsabilidad en los ciudadanos en un uso racional y no un abuso en estas cuestiones. De todas formas, el empuje que han dado estas estructuras solidarias ha sido muy fuerte y ha beneficiado que tengamos cada vez más una sociedad con menos desigualdades. Lógicamente también podemos aplicar la solidaridad en ordenamientos legales, donde no solamente buscamos proteger intereses particulares, sino donde las leyes también promueven la solidaridad, pues a través de beneficiar actuaciones solidarias de múltiples formas. También el tema de la solidaridad se puede aplicar a la economía y en los marcos para los mercados. Entonces, ahí podríamos hablar más bien de unos mercados sociales o una economía social, una economía solidaria que vemos en múltiples iniciativas, por ejemplo en las cooperativas, donde se comparte de otra manera los bienes producidos en estas formas. Es una alternativa al modelo tradicional del mercado libre, y como hemos experimentado también en la actual crisis, los mercados no pueden estar sin unos marcos legales, y ahí el principio de la solidaridad también puede ser un eje que marca un camino hacia adelante. En el mensaje de Jesús hemos visto que la solidaridad como expresión del amor de Dios con su pueblo, en él mismo también tiene un eco, una repercusión. Él mismo se quiere hacer solidario con las personas que sufren, se acerca a ellos, comparte su vida e incluso hasta entregar su vida. Es ahí cuando la solidaridad en su forma extrema se hace como una caridad. Es una forma radical de solidaridad, de entrega, de dar incluso la vida a los demás. Esta forma específica cristiana incluye también otras dimensiones. No solamente es una gratuidad, sino es una gratuidad total. Incluye el tema del perdón, incluye la reconciliación. Y todo esto en su conjunto nos guía ya hacia el último elemento del que vamos a hablar, que es la caridad. De esto ya hablaremos en el siguiente Polimedia. Lógicamente, de estas posturas que hemos visto en Jesús, esa solidaridad, la Iglesia ha comprendido de que también tiene que practicar una solidaridad especial con las personas necesitadas. Esto se ha articulado sobre todo en la temática de buscar una opción preferencial por los pobres. La Iglesia tiene que buscar este camino de estar por y para los pobres. Esto
en su forma radical, significa que la Iglesia tiene que ser también una Iglesia pobre. Se busca ahí la liberación de las personas de condiciones que impiden vivir con dignidad. También implica para la Iglesia una abogacía para las personas que no pueden estar escuchadas, que se sienten excluidas. Con el ejemplo concreto, práctico en la propia vida de los cristianos, de las personas, la forma de la Iglesia y en la lucha por liberar a esas personas, tenemos un horizonte que ahí está insertado también en la doctrina social de la Iglesia, que no solamente quiere ser una buena teoría, sino sobre todo busca su aplicación en la práctica y una vida práctica compartida con los demás. Hemos visto así el conjunto de las dimensiones, partiendo del centro que es la persona está en el centro, y lógicamente para que esta persona pueda vivir con dignidad en la vida social, que vea articulados sus derechos, que son inviolables, pues de ahí tiene que brotar una serie de principios que en primer lugar tiene que ser ahí la subsidiariedad, porque la subsidiariedad es ese eje que nos protege por las intervenciones estatales, nos facilita el encuentro con el otro y la actuación a través de los cuerpos intermedios, con una idea que nos lleva a la solidaridad, porque la solidaridad es este horizonte del compartir que estamos buscando. No nos juntamos para buscar intereses particulares, sino la idea es juntarnos para buscar este eje solidario, con otra dimensión que es el compartir los bienes, el destino universal de los bienes, para que todo el mundo pueda compartir y tener un acceso a estos bienes, lógicamente con la finalidad de que el bien común sea un bien de todos y para todos. Por el otro eje también hemos visto que la subsidiariedad que nos ofrece y nos protege en este espacio social requiere la participación, requiere que queremos y debemos meternos, implicarnos. Lógicamente también con esta visión del bien común. Compartir los bienes, participar, tener un espacio donde podemos actuar, así vamos a conseguir el bien común a través de actuaciones solidarias. Esto es un poquito la dinámica, el conjunto de los 5 principios de la doctrina social de la Iglesia, y para que tengamos un buen motivador, una buena dinámica, pues ahí tenemos que hablar de la caridad, que eso lo vamos a hacer en otro Polimedia. Muchas gracias.